Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Exploremos el Nuevo Testamento. Ya estamos en nuestra recta final. Hemos tocado temas bien interesantes. Espero que hayan aprendido mucho en este transcurso. Obviamente, lo he dicho creo que todas las clases, pero quiero recalcarlo. Acá solamente estamos haciendo una pequeña introducción. Ustedes tienen mucho camino por recorrer. Los animo a que no se detengan en esta clase, no se detengan solamente con lo que yo les digo, sino que sigan leyendo, investigando. Si tienen la oportunidad de tomar más cursos para aprender de la Biblia, pueden hacerlo. Es muy bueno que lo hagan porque todavía hay muchísimo que aprender. Creo que la vida no nos va a alcanzar para todo lo que hay que aprender en las líneas del Nuevo Testamento, de la Biblia, de nuestra fe. Pero esto es un buen comienzo. También les recuerdo que si a lo largo de estas clases han tenido dudas, tenemos un canal para hacer lo posible por resolverlas, si hay algo que no quedó muy claro. Y en este momento vamos a entrar ya a hablar de algunos personajes muy importantes del Nuevo Testamento. He querido enfocarme ya las últimas horas de nuestra clase en unos personajes importantes. Obviamente Jesús, que fue a quien le dedicamos nuestras últimas 3 clases. Vamos a hablar de Pedro en la clase del día de hoy y vamos a también sacar el espacio para hablar del apóstol Pablo y del apóstol Juan. Quiero hablar de esos personajes. Normalmente en una clase de introducción al Nuevo Testamento se habla más de los libros, pero quiero hacerlo con los personajes, obviamente tocando un poco de su literatura, pero que nos ayuden a ver pues esa línea de tiempo de nuestro Nuevo Testamento y algunos temas que son bien importantes de tocar. Eh, Vamos a hablar del apóstol Pedro. Mientras preparaba la clase disfrutaba mucho releer algunas historias de él porque son bien interesantes y parece que él es el apóstol que más participó o que más se resalta dentro de todas las historias que nosotros encontramos en los 4 evangelios. Él siempre está preguntando algo, está diciendo algo, está actuando y tiene un gran protagonismo, no igual a los 12 discípulos, a pesar de que eran 12, parece que hay unos que, que tienen mayor protagonismo sobre todo lo que sucedió con Jesús. Entonces, vamos a hablar del apóstol Pedro. Me gustaría dar unos pequeños datos que son bien interesantes, bien importantes. Lo primero de ellos es que el apóstol Pedro también tiene un hermano que es apóstol, que es Andrés. Ellos recibieron el llamado de Jesús a ser sus discípulos al mismo tiempo, estaban juntos. Algo bien importante que mencionar de pronto para algunos que se puedan confundir, Pedro, el apóstol Pedro, también es llamado Simón, o también se le llama Simón Pedro, uniendo los dos, o en algunas partes aparece como Cefas. Cefas es la traducción del arameo al nombre de Pedro. Entonces estos tres nos están hablando de un mismo personaje. Obviamente hay un momento en la historia de Pedro donde Jesús le habla a él y le dice que él va a ser llamado Pedro y que sobre él va a edificar su iglesia. Y esto es bien interesante porque el nombre de Pedro, que en griego, en el momento en que Jesús lo da, tiene su relación semántica con la palabra roca, con algo muy similar al fundamento, y se relaciona muy bien con lo que Jesús le dijo de que él iba a ser el fundamento sobre el cual iba a edificar la iglesia. Algo también bien interesante de este tema de su nombre es que Simón, ustedes se van a dar cuenta que en el Nuevo Testamento hay muchos Simones, era un nombre bastante común. Entonces también una de las formas de hablar de esos nombres es respecto a de quién eran hijos. En este caso, Simón, hijo de Jonás. Ahí están sus nombres. Incluso leía algo, obviamente esto es solamente un dato adicional que les quiero dar. Es que respecto al nombre de Simón y el nombre de Pedro, parece que incluso dentro de los evangelios y dentro de la relación que tiene Jesús con él, parece que cuando usa el nombre de Simón,
es porque viene alguna exhortación, algún jalón de orejas respecto a Pedro. Y ya cuando viene Pedro, bueno, es algo así como lo contrario. Esto es importante de mencionar en su nombre: Pedro, la roca, el apóstol Pedro, Simón Pedro o Simón hijo de Jonás o eh, Cefas. Bueno, estamos hablando de la persona, de la misma persona. Solamente que Jesús le dejó ese sobrenombre. Otra cosa bien importante que mencionar es que Pedro, al igual que la mayoría de los discípulos, no pertenecían a ninguna de estas élites que vimos en clases pasadas respecto a la religión o a la política. Pedro, podríamos decir que era una persona del vulgo, una persona común y corriente que no tenía algún conocimiento especial de su formación, de su estudio eh, respecto a Jesús, sino que era un pescador. Esa era su manera de vivir, eso era lo que Jesús lo encontró haciendo y la forma en la que Jesús lo llamó, diciéndole: ya no vas a pescar solo peces, sino que vas a ser pescador de hombres. Y esto es bien importante porque más adelante en el libro de Hechos, y vamos a hablar un poco de eso ahorita, se habla de Pedro y las personas religiosas del momento dicen respecto a él que se nota un cambio, que se nota que estuvo con alguien porque no es la misma persona, no es el mismo pescador, es una persona más sabia, más lúcida, con más autoridad, y se ve que tuvo su impacto al haber estado con Jesús, se le notaba que había estado con Jesús, y pues en eso está de que Jesús lo llama de ser un pescador de naturaleza a ser un pescador de hombres. Esa era su profesión junto con su hermano. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, y este es un dato bien interesante, es que en los 4 evangelios nosotros vamos a notar, y en el libro de Hechos vamos a notar que hay una lista de los discípulos, de las personas que Jesús escogió para entregarles su enseñanza de una manera más cercana. Y nos vamos a dar cuenta que en cada una de esas 4 listas es Pedro quien siempre se menciona de primero. Voy a leerles la de Lucas capítulo 6, dice: así es, y escogió Jesús a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, ahí está lo que les explicaba hace unos minutos; a Andrés, su hermano, el hermano de Simón, Pedro; Jacobo y Juan, ellos dos también eran pescadores. Podríamos decir que entre esos 4 primeros está un círculo muy cercano a Jesús, que compartieron momentos bien importantes de la vida de Jesús que no compartieron los 12. Entre Pedro, entre Juan y Jacobo, ahí hay un grupo que experimentó a Jesús en momentos diferentes a los 12 discípulos. Pero igual, ahí viene Felipe, viene Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, vean que hay otro Simón, pero es llamado Celote. Recuerden en las clases pasadas que hablamos de celotes, si no lo recuerdan, bueno, los celotes eran un poco como un movimiento político en contra hasta la violencia del Imperio Romano. No les gustaba nada el Imperio Romano. Y estaba Judas, hermano de Jacobo, y había otro Judas que era Iscariote, que llegó a ser el traidor. Les quería leer esto, obviamente ustedes pueden confirmar en las demás listas, para que ustedes puedan darse cuenta de que en todas ellas se inicia hablando de Pedro, y es lo que podríamos decir confirma su posición de liderazgo y de vocero del grupo en total. Nosotros nos vamos a dar cuenta que Pedro va a tener un protagonismo amplio en el desarrollo del ministerio de Jesús.
Y que dentro de ese ministerio de Jesús, bueno, él también compartió momentos bien importantes de Jesús, al igual que con Juan y con Jacobo. Entonces, esto para mencionarlo ahí. Hay otro aspecto bien importante que debemos mencionar, y es que de los 4 evangelios, no sé si lo he mencionado en alguna clase anterior, nosotros tenemos de que el evangelio de Marcos, a pesar de que en posición en nuestra Biblia sea el segundo, eh, el estudio serio de la Biblia se ha dado cuenta de que este fue el primer evangelio en estar escrito. De los 4 evangelios, este fue el primero, el evangelio de Marcos. Y esto es importante porque quien lo escribió, podríamos decir que recogió de la voz del apóstol Pedro todo lo que sucedió en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús. Así que así como está el evangelio de Mateo, que era uno de los discípulos de Jesús, y el evangelio de Juan, bueno, el evangelio de Marcos, ahí está con una relación muy fuerte de la influencia del pensamiento, incluso de los recuerdos del apóstol Pedro. Ahora, estamos hablando de los discípulos, de los 12 discípulos que Jesús escogió, y me parece bien interesante que dentro de esa lista de 12 discípulos encontramos que Jesús logró hacer que dialogaran 2 maneras y 2 formas extremas y distintas de pensar y de actuar. Teníamos por ejemplo, a Mateo o Leví, que era un ex cobrador de impuestos. Para aquel momento, no sé si también lo mencioné en la clase pasada, pero un cobrador de impuestos era una persona no muy bien vista en los ojos de los judíos, porque estaba a favor del Imperio Romano. Y al otro extremo vamos a encontrar a un Judas que era celote, y los celote hacía parte de un partido político que estaba totalmente en contra de todo el movimiento romano. Así que estos 2 extremos, bueno, Jesús hace que dialoguen y que hagan equipo. Así que eso era como un breve comentario que no quería dejar pasar por alto. ¿Cuál era el papel de Pedro entre los 12 discípulos? Bueno, nos vamos a dar cuenta que con frecuencia Pedro es quien expresa lo que todos están en su cabeza. Él lo hace en palabras, a pesar de que los demás solamente lo piensan. Nosotros podríamos decir que en tiempos modernos Pedro sería el vocero o el relacionador público de todo el grupo que estaba siguiendo a Jesús, porque, a decir verdad, a Pedro no le daba vergüenza dar su opinión, hacer sus preguntas o incluso tomar la iniciativa, a pesar de que en algunos momentos pudiera cometer un error. Pedro llegó a ser una persona muy reconocida dentro del cristianismo que se inició una vez que Jesús ya no estaba. Pedro era uno de los grandes referentes de esa iglesia que estaba naciendo. Ahora, nosotros nos vamos a notar que si nosotros nos podemos hacer una comparación entre los versículos, entre los discípulos que son más mencionados en los evangelios y en los hechos, nos vamos a dar cuenta que siempre Pedro va a ser el que sobresale. Y lo interesante de esto es que Pedro va a sobresalir con sus aciertos más grandes, ¿sí?, pero también con sus errores, con su humanidad. Y esto no solamente lo digo cuando estaba caminando con Jesús, que de pronto aún no había recibido el Espíritu Santo, sino que incluso después, en el libro de Hechos, y alguna pequeña mención en las cartas de Pablo, nos vamos a dar cuenta de esa elocuencia de Pedro, pero también esos errores o esa humanidad, esas heces todavía que podían estar presentes en Pedro. Y esto me gusta. Hay una canción que dice gracias por Pedro, y estoy muy de acuerdo con ella, porque nos hace bien darnos cuenta que Jesús en sus discípulos, incluso en sus discípulos más cercanos,
tenía un hombre de carne y hueso que se equivocaba, que era violento, que era inapropiado, que hacía muchas preguntas, que se equivocaba. Bueno, ahí estuvo él, incluso a pesar de sus errores, él le encomienda la tarea de seguir llevando su mensaje y de hacer prosperar la iglesia. Así que ese es el rol de Pedro entre los 12, un rol de vocero, un rol de aquella persona que toma la voz por lo que los demás piensan pero no quieren decir, pero a la vez esa roca, ese Pedro como fundamento de lo que iba a venir después de que Jesús ascendiera al cielo. Entonces, esto es bien interesante. Algo que me gustaría mencionar, que mientras leía un poco las historias de Pedro, es que nos vamos a dar cuenta que Pedro es quien hace más preguntas de los discípulos. Y en los evangelios nos vamos a dar cuenta que Pedro hace muchas preguntas, pero podríamos decir que menos mal las hizo, porque detrás de ellas hay una enseñanza profunda y clara de Jesús. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, Pedro le pedía a Jesús que le explicara esas frases difíciles de entender, o esas parábolas que él decía, pero que a decir verdad nadie entendía, pero que solamente Pedro lo reconocía. Pedro fue el que le preguntó a Jesús cuántas veces tenía que perdonar, y se las da de muy perdonador, y es cuando Jesús nos enseña que el perdón es ilimitado, 70 veces 7. Esto no se trata de matemáticas, sino una figura para decir de que debo perdonar a las personas que me hacen daño de una manera continua, permanente y sin fin. Pedro es quien le pregunta a Jesús por cuál va a ser la recompensa que ellos iban a tener por seguirlo. Él le dice, mira, nosotros hemos dejado familias, hemos dejado casas, hemos dejado un montón de cosas por ti, ¿qué nos espera a nosotros? Y ahí viene también la respuesta de Jesús, recordándole a Pedro de que ellos van a tener una familia que no tiene fin, porque lo relaciona muy bien con la iglesia. Así que ahí está ese Pedro. Pero también pregunta por qué la higuera se secó cuando ya están en Jerusalén. Y Jesús es quien le pregunta al Cristo resucitado, tal vez un poco con envidia del apóstol Juan. Pero Pedro está haciendo preguntas. No es malo hacer preguntas. Incluso las preguntas pueden ser una oportunidad para que nosotros podamos acercarnos de una forma más real a lo que a veces confesamos con nuestra boca, pero que realmente no ha pasado por nuestra mente y corazón. Bueno, Pedro, después de esas preguntas, creo que aprendió a conocer a Jesús más. Y creo que eso fue lo que ayudó, esa curiosidad fue lo que ayudó a Pedro a convertirse en ese líder importante de la iglesia del Nuevo Testamento. Así que esto es bien importante. Hay muchísimos eventos que podríamos relacionar con Pedro. La pesca milagrosa, él es quien camina sobre el agua, él estuvo en el momento de la transfiguración de Jesús, él es el que hace la confesión sobre la identidad de Jesús. Él es el que dice, Jesús le está hablando a los discípulos y le dicen, bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, tú eres Elías, tú eres un profeta, tú eres un buen tipo, etcétera. Y Jesús les dice, ok, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y es ahí cuando Pedro hace su confesión y lo confiesa a él como Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Y es ahí donde Jesús le recuerda y también le da un destino a la vida de Pedro y le dice, tú eres Pedro, sobre quien voy a edificar mi iglesia. Entonces ahí está ese momento importante de la vida de Pedro. También vamos a encontrar su desacierto cuando 3 doritos después Jesús le cuenta a sus discípulos que tiene que pasar por el sufrimiento, y Pedro trata de cambiarle su manera de pensar, de cambiarle su perspectiva, y Jesús tiene que regañarlo y le dice Simón, no le dice Pedro, Simón. Así que
Ahí está ese Pedro que también, cuando llega el momento de arrestar a Jesús, le corta la oreja a uno de los guardias. No creo que él haya apuntado a tirarle la oreja, solamente que era un pescador, no era un guerrero, y por eso seguramente de lo que era su objetivo, toda la cabeza solo pudo retirarle la oreja. Pero aún así, eso es otro desacierto. Solamente recordamos tal vez a Pedro porque negó a Jesús 3 veces y está hasta en canciones, pero es un hombre de carne y hueso, con sus aciertos, con sus errores. Nos vamos a encontrar en el libro de Hechos, cuando él, después del momento de Pentecostés, que celebramos hace poco, así que si no saben qué es Pentecostés, pues investiguen un poco. En Pentecostés, Pedro toma la vocería y hace, digámoslo así, su primera predicación. Y después de esa predicación, miles de personas creen en el mensaje de Jesús. Así que hay aciertos, luego hay desaciertos, y lo importante de ver esto es que Dios usa a hombres imperfectos y los tiene cerca. No es solamente un usar, sino que Pedro era su amigo. Pedro le confió a pesar de sus fragilidades. Así que es bien importante esto. Hay otra cosa que quiero mencionar, y es que hemos hablado del protagonismo que tiene Pedro en los evangelios, pero en el libro de Hechos va a pasar algo, y es que en los primeros capítulos, tal vez hasta el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que Pedro es la figura principal de todas esas líneas donde se habla, donde él toma la voz, donde él participa, visita, habla. Y cuando se empieza a hablar un poco menos de él es cuando las historias sobre la vida del apóstol Pablo empiezan a surgir. Y menciono esto porque en el libro de Hechos nos vamos a encontrar que algo esencial que le dijo Jesús a sus discípulos es que iban a ser sus testigos, que iban a dar su mensaje en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que son unas comunidades que van creciendo de menos a más, y donde Pedro tiene su inicio, y por decirlo así, es una de las personas escogidas para predicarle a los gentiles. Y es ahí donde en el libro de Hechos nos vamos a encontrar algo bien interesante, y es la tradición peleando con lo nuevo que iba a llegar. ¿Y cómo explico esto? El apóstol Pedro eh, era una persona, como decíamos, de un carácter fuerte, muy apasionado, y esa misma pasión la llevaba a su fe. Él era un judío también bien celoso de todo lo que habían aprendido antes. Y llega un momento de su vida donde Jesús lo lleva a conectarse con una persona que se llama Cornelio, el cual era gentil. ¿Qué quiere decir esto con gentil? No tanto en que era una persona amable, sino que no pertenecía a la fe judía, que no pertenecía al pueblo judío. Entonces, gentil en ese momento y en el contexto donde estaba Pedro no era algo muy positivo a decir, sino tú estás aparte, tú estás afuera, y si realmente quieres entrar como nosotros, bueno, tienes que circuncidarte. ¿Ah? Pero allí estaba como la, el choque, porque Jesús lleva a Pedro a encontrarse con Cornelio. Pasan demasiadas cosas en este momento que no podría mencionarlas, pero al punto en el que quiero llegar es que Jesús le da la oportunidad a Pedro de llevar el mensaje a Cornelio, quien es gentil, y luego Cornelio dice en el libro de Hechos que recibe el Espíritu Santo, que es la evidencia de que Dios está dentro de él, y es ahí donde Pedro es consciente de que Dios, de que Jesús no pertenece a un grupo solamente, sino que Él es mucho más grande de lo que puede imaginar. Y es ahí donde empieza la apertura a esos confines de la tierra.
porque ellos, no sé, disfrutaban predicarse entre ellos, pero ahí estaba la, la predicación hacia los confines de la tierra con Cornelio. Obviamente no fue fácil para Pedro y nos vamos a dar cuenta más adelante en las cartas de Pablo, cuando Pablo le tiene que decir a Pedro de que deje su actitud hipócrita, cuando llegaba un cierto grupo de personas que veía mal a los gentiles, entonces Pedro como que se alejaba y Pablo le dijo, hey, deja de ser hipócrita, porque él estaba aún luchando con ello. Algo bien importante que mencionar del apóstol Pedro, esto no lo dice la Biblia no, el Nuevo Testamento no nos dice exactamente cómo murió él. Obviamente sí nos cuenta que tuvo muchos riesgos de muerte, estuvo en la cárcel, pasó por muchas dificultades, pero no se nos habla de su muerte, pero la tradición de los primeros siglos y la historia cuenta de que Pedro murió crucificado, condenado a muerte, y él en el momento, dice la tradición, que de su crucifixión pidió que se le crucificara al revés, porque no era digno de morir de la misma manera que el Señor Jesús. Así que ese fue la muerte del apóstol Pedro. Y ya solamente para terminar nuestra clase de hoy, nosotros vamos a encontrar que el Evangelio de Marcos tiene gran parte de su perspectiva, pero también encontramos dos cartas del apóstol Pedro, también tienen mucho que decirnos. Y en la primera carta que escribe Pedro dice que lo escribe a los cristianos de Asia Menor, es decir, a personas que no eran originalmente judíos, primero por ahí, y adicional cuenta de que también les escribía porque estaban sufriendo. Así que en la carta de Pedro vamos a encontrar un buen mensaje para las personas que están sufriendo, que están pasando por situaciones difíciles. Bueno, Pedro se encarga de escribir hacia esa realidad, de escribir en su segunda carta también respecto a las falsas enseñanzas que tuercen la verdad sobre Jesús, que es también un problema real en nosotros. Y nos vamos a encontrar que dentro de su carta, y uno de sus pasajes más conocidos, tiene un recordatorio bien importante de la insistencia de que los cristianos, es decir, las personas que reciben a Jesús en su corazón, forman parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué les menciono esto? Porque les acaba de decir de que para Pedro no era fácil reconocerlo. Para Pedro no fue fácil entender esa realidad de que Jesús podía estar en alguien diferente a la religión judía. Así que él da esos pasos y escribe respecto a ello en su carta, así que ustedes la pueden leer, donde ustedes puedan afirmar su fe y su identidad de que son parte del pueblo de Dios, a pesar de que no tengan ningún, no sé, ningún familiar del pueblo judío, algún apellido, nombre. Bueno, esto supera las descendencias, sino que a través de Jesús nosotros ya somos pueblo de Dios. Nosotros somos su pueblo, y esto es lo que nos recuerda Pedro. Su primera carta en el capítulo 2 dice así: porque ustedes son linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa. Esto no se lo está diciendo a judíos, recuerden, Asia Menor, se lo está diciendo a todos esos gentiles que estaban llegando a la fe en Jesús. Les está diciendo: todos ustedes, a pesar de no haber nacido en el pueblo de Dios, ustedes son nación santa, son real sacerdocio, linaje escogido, son un pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido toda. Tremendo este mensaje que hay detrás de la enseñanza de Pedro. Así que Pedro, un personaje bien importante, pueden seguir estudiándolo, entiendan su humanidad, sus aciertos y sus errores en medio de todas las historias que van a encontrar de él, y sobre todo disfruten de sus cartas, del Evangelio de Marcos también, que tiene su influencia, pero también de las cartas de Pedro, donde nos anima en medio del sufrimiento y del dolor,
y donde también se nos recuerda de que tenemos una identidad y que somos el pueblo de Dios, sin importar que, no, que nosotros, ¿no? Y eso era algo bien importante en el momento de la iglesia naciente en el primer siglo, a pesar de que nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel o al pueblo judío, no importa, somos pueblo de Dios. El samaritano es pueblo de Dios. Las personas del Imperio Romano que recibieron el mensaje de Jesús son pueblo de Dios. Todas las personas a que Pablo les predicó y les enseñó son pueblo de Dios. Así que esta es una buena verdad para quedarnos. Y esto era un poquito la introducción que les quería dejar respecto al apóstol Pedro. En la siguiente clase vamos a hablar de los personajes que nos hacen falta. Si quedaron preguntas o si quieres aportar algo más de que de pronto hayas aprendido, escuchado, leído sobre Pedro y que te gustaría contarnos, déjalo en los comentarios y juntos sigamos aprendiendo de este personaje tan interesante, de este amigo de Jesús y la persona que a Jesús le confió el legado, el mensaje, y que era pues tan frágil y tan humano. Así que eso es todo por la clase de hoy. Gracias por estar conectados y los espero en nuestra siguiente clase para seguir hablando de estos personajes excelentes, impresionantes que encontramos en el Nuevo Testamento. Nos vemos. Chao.